Hoy hablaremos sobre la escala RM y cómo aplicarla en tus entrenamientos. Recordemos que esta escala está muy direccionada al powerlifting. RM significa una repetición máxima y está enfocada a este deporte principalmente porque el powerlifting busca que el deportista o la persona mueva la mayor cantidad de peso posible en una sola repetición con la técnica que establece el deporte. Cuando el fisicoculturismo trató de implementar alguna escala de intensidad, tuvo que recurrir en primera instancia a esta escala, debido a que de alguna u otra manera existen similitudes. Por ejemplo, es bien sabido que un deportista de powerlifting hace ejercicios principales y ejercicios accesorios, por lo cual cuando trasladamos esta herramienta, de alguna u otra manera también debemos de trasladar los ejercicios básicos y principales. ¿Cuáles son? El bench press, sentadilla con barra y peso muerto con barra. Sin embargo, como sabemos hoy en día, no es necesario que una persona que esté buscando hipertrofia muscular en la sala de musculación necesite estos 3 ejercicios. Por lo cual, si tú tienes alguna molestia, no te gustan o alguna lesión o un impedimento, no es necesario que los realices. Vas a conseguir muy buenos resultados de hipertrofia sin estos ejercicios. Así es que no te dejes engañar. Recuerda que la especificidad es un punto muy importante y relevante en la búsqueda de tus objetivos. Sin embargo, también es muy popular esta escala, aunque necesariamente no es necesario que nosotros nos apeguemos al 100%, debido a que nosotros en un entrenamiento habitual y normal regularmente hacemos más series, hacemos más ejercicios, tenemos un mayor volumen de entrenamiento debido a que la intensidad que manejamos en general es mucho menor en comparación de un deportista de powerlifting, ya que nosotros no buscamos mover la máxima carga posible a una repetición, sino más bien buscamos el desarrollo muscular. El objetivo es más estético. Esta escala nace a partir de lo siguiente: buscar nuestra repetición máxima, por lo cual nos da ciertos parámetros para saber cuántas repeticiones podemos sacar según la intensidad. Por eso es muy bueno y es interesante, y por eso su aplicación en la sala de musculación cuando hablamos de fisicoculturismo, por ejemplo. Sin embargo, esto es un poco complicado para nosotros, para quienes buscamos la estética, porque no podemos estar sacando 1RM de todos los ejercicios, sobre todo en una fase hipertrófica donde probablemente tengamos más volumen de entrenamiento, ocupemos más ejercicios, por ejemplo quizás en un mesociclo donde estemos enfocados en quizás espalda, quizás estemos utilizando 4 o 6 ejercicios a la semana. Sería un poquito complicado estar sacando los 1RMs. ¿Es posible? Sí, lo puedes hacer. ¿Es algo tedioso? ¿Requiere más tiempo? Definitivamente. Sin embargo, eso no exime que no lo puedas hacer. Por lo cual, es una buena escala si, por ejemplo, somos principiantes y no sabemos exactamente en qué intensidad podemos estar trabajando. No te recomendaría que hicieras tal cual 1RM, quizás podrás usar una calculadora para estimar tus porcentajes, pero puede ser una buena introducción para una persona novata. Quizás para un intermedio o un avanzado esta metodología ya no es tan práctica y podremos usar alguna de las que veremos más adelante. También es necesario recordar que dependiendo el rango de repeticiones que nosotros estemos realizando, será el objetivo que estaremos buscando. Recordemos que acorde a la evidencia que hoy se tiene según la ciencia, el mejor rango hipertrófico es de 5 a 30 repeticiones. Sin embargo, esto no significa que no encuentres hipertrofia si haces 35, 50 repeticiones. Simplemente significa que tu
rango hipertrófico será menor en comparación del rango 5 a 30. ¿Qué pasa de una repetición a 5? Bueno, se considera de manera general series o un grupo de series intensas, pesadas, con una intensidad elevada y cargas elevadas. ¿Tiene beneficios para nosotros? Claro que los tiene. Por ejemplo, nos empiezan a adaptar a trabajar con cargas cada vez más pesadas sin necesariamente todo el volumen de entrenamiento esté enfocado a este objetivo, pero sí nos prepara para aumentar la carga progresivamente. Si nosotros deseamos trabajar en un rango acorde a la intensidad del 1RM, está directamente relacionado con cuántas repeticiones podemos trabajar. Por ejemplo, si una persona su 1RM en press de banca es de 100 kilos, eso significa que solo podrá hacer una repetición. También nos indica que no necesariamente este es su 1RM para toda la vida. Recordemos que esto será progresivo, tendremos que buscar alguna metodología que nos ayude a avanzar, como puede ser fortalecer ciertos músculos auxiliares que probablemente tengan alguna debilidad, poder ser incluso manejar un ciclo ondulatorio, subir cargas, bajar cargas, subir la ingesta calórica, disminuir las series y el volumen de entrenamiento. Hay varias metodologías o varios caminos. En sí este no es el objetivo del video, pero lo importante es que ustedes lo tengan en consideración. Ahora bien, para nosotros, para un principiante, ¿qué es lo que podemos sacar de esta escala? En primera instancia, entender los rangos de hipertrofia. Si bien nuestro entrenamiento se va a basar en su gran mayoría en un rango moderado, quizás de 6 a 12, de 10 a 12, de 8 a 12, y una menor proporción estará en un rango ligero de 15, 18 repeticiones, 25 repeticiones, 30 repeticiones, dependiendo del ejercicio y el objetivo, y en menor medida también en un rango pesado, 2 repeticiones, 3 repeticiones, 5 repeticiones, 1 repetición. Nosotros en la sala de musculación debemos de estar buscando que 2/3 de nuestro entrenamiento se estén moviendo en el rango moderado y el resto esté entre pesado y ligero dependiendo nuestro nivel, nuestros objetivos. Es decir, podremos tener un mesociclo donde 2/3 estén prácticamente en rango de 6 a 12 repeticiones y 1/3 de 12 a 30. Por lo cual, si por ejemplo estamos haciendo 12 series para trabajar el pectoral, probablemente unas 8 series tendrán que estar en un rango de 6 a 12 repeticiones y 4 series tendrán que estar más en un rango de 12 a 30 repeticiones. En este caso vamos a excluir las cargas pesadas. Sin embargo, eso no significa necesariamente que en nuestro siguiente mesociclo no las podamos incluir y hacer un ajuste. Por lo cual, si en nuestro siguiente mesociclo tenemos mayor carga calórica, probablemente podamos jugar un poquito con la distribución de series. Podremos ir quizás a unas 6 y 8 series en moderado. Podríamos dejar 2 series de ligero en el rango ligero de 12 a 30 repeticiones y 2 series en el rango de 1 a 6 repeticiones. Esto nos permitirá fortalecer nuestras articulaciones, prepararnos para cargas mayores, pero siempre dándole prioridad más al rango moderado. Si nosotros fuéramos o estuviéramos buscando en un mesociclo desarrollar nuestra fuerza, lo más recomendable sería que de nuestras series totales probablemente 2/3 estarían enfocadas en repeticiones de 1 a 5 o 1 a 6 y solamente 1/3 sería dividido entre el rango de 6 a 30 repeticiones. Por lo cual es muy importante que entiendas en qué fase y cuáles son tus objetivos y cómo vas a hacer esta distribución de tus series a lo largo del mismo. Es importante que también entendamos que nosotros, para obtener rangos óptimos de hipertrofia, tenemos que jugar con las 3 subdivisiones de el volumen de carga. Y
un factor o una idea importante a destacar es que esto es inverso. Es decir, si nosotros tenemos cargas pesadas en la mayoría de nuestras series, nuestro volumen total de series debe de ser relativamente bajo. Por el contrario, si nosotros tenemos mayor preponderación de rangos moderados y ligeros, nuestro volumen de entrenamiento va a ser mucho mayor. Es decir, si estamos buscando más desarrollo de fuerza, quizás podríamos estar trabajando entre 4 a 8 series de bench press o de pectorales directamente a la semana, de las cuales probablemente 3 o 4 series van a ser pesadas y el resto van a ser moderadas o ligeras. Sin embargo, si estamos más enfocados en un desarrollo hipertrófico o estamos quizás en un proceso de déficit calórico donde tenemos que mantener nuestra masa muscular, probablemente el moderado y el ligero tendrán una importancia mayor. Y nuestro volumen de entrenamiento quizás se podrá elevar a 12, 15, 18, 20 series por semana, obviamente dependiendo de tu nivel, tu objetivo, cuántos ejercicios vas a meter, tu recuperación, etcétera, etcétera. Pero lo importante es ver cómo se extrapola cada uno de estos splits. ¿Cuál es la metodología 1RM y cómo se emplea en el gimnasio? Bueno, en primera instancia debemos entender que es bueno y recomendable comenzar con un calentamiento, obviamente direccionado a este ejercicio. Una vez que ya hicimos este calentamiento básico general, ahora sí, vamos a empezar a poner carga. El primer acercamiento de carga van a ser lo que nos permita hacer de 5 a 10 repeticiones y descansaremos un minuto. Después del minuto vamos a incrementar la carga entre el 5 al 10%, que es entre 4 a 10 kilos aproximadamente, y descansamos 2 minutos, pero solamente hacemos de 3 a 5 repeticiones. Posteriormente, incrementamos la carga otra vez entre 4 a 10 kilos, que es más o menos el 10% de esta carga, y descansamos de 2 a 4 minutos. En ese momento, ya después de hacer 3 series directas de una aproximación, y haber descansado más o menos 5 minutos en total por todas las series, es ahora sí cuando incrementamos otra vez entre el 5 al 10% de la carga, es decir, entre 4 a 10 kilos, y en ese momento es cuando nosotros intentamos hacer nuestra repetición máxima. Si nosotros no logramos hacer esta repetición porque nuestra técnica es deficiente, incluso nos quedamos en la parte excéntrica o en algún punto que no nos permite completar el recorrido de todo el movimiento, entonces hacemos un ajuste y quitamos carga entre 2 a 2.5%, que es más o menos 2 a 5 kilos, y volvemos a hacer el intento. Si pasa lo contrario, sí podemos sin problema sacar una repetición y no nos sentimos fatigados ni cansados, incluso nos sentimos con energía, descansamos de 2 a 4 minutos y volvemos a repetir. Es decir, si nosotros en este intento sacamos una repetición máxima, por ejemplo, con 80 kilos, pero no nos sentimos cansados, no nos sentimos nerviosos, no nos sentimos con temor de fallar el levantamiento, añadimos una carga adicional. Podrían ser 5, 6 kilos, 10 kilos, y vamos a estar repitiendo esta o vamos a estar añadiendo carga hasta que no podamos realizar la repetición, y entre cada intento vamos a descansar de 2 a 4 minutos. Por el contrario, si nosotros estamos intentando hacer esta sobrecarga pero estamos fallando, lo mejor será quitar carga, bajar unos 5 kilos, 2 kilos y medio y volver a hacer el intento. Si vemos que con esa carga nos sentimos confiados, cómodos, lo más recomendable es dejarlo en ese punto y no sobrepasar ese límite, porque ya incluso con menos fatiga no pudimos lograr el cometido previamente. Por lo cual esto es de manera general cómo puedes aplicar la metodología 1RM a tu entrenamiento. No te lo recomiendo que lo hagas de manera seguida, constante, cada mes. Nosotros estamos aquí en busca del desarrollo de la masa muscular.
Incluso no te recomiendo que la hagas esta metodología. Podrías hacer el cálculo a partir de alguna calculadora que puedes encontrar en internet, en donde pones el peso que estás moviendo, las repeticiones, y te va a dar un estimado. Así evitas riesgos de lesiones y sobre todo no acumulas una fatiga innecesaria. Sin embargo, si tú estás interesado en aplicar la metodología, bueno, aquí te dejo grosso modo cómo es que la puedes aplicar. Ahora bien, veamos un ejemplo rápidamente. Primera instancia, ya después de que aplicamos la metodología, hemos determinado que esta persona que tiene 25 años, pesa 85 kilos, logró mover 100 kilos en su 1RM. Por lo cual, en primera instancia, acorde a los rangos que ya hemos visto de porcentaje de intensidad y de carga, así quedaría su split y sus repeticiones en las que podría estar trabajando. Por ejemplo, si esta persona va a entrar en un proceso de desarrollo muscular, probablemente estará trabajando con 80 hasta 65 o 60 kilos en esos rangos, ¿no? Obviamente dependerá de cómo haga el split de sus series y el ejercicio, etcétera, etcétera. Podría meter quizás algunas series con una intensidad mayor del 90 al 85%, o incluso se podría ir al 95%, dependiendo su objetivo. En dado caso, quizás didácticamente esto es muy sencillo, pero si por ejemplo esta persona hubiera levantado menos kilos, que en su 1RM hubiera sacado 85 kilos, entonces ya quedan sus valores para las cargas posteriores. Por ejemplo, si desea estar trabajando en su 80%, quizás a 8 o 10 repeticiones, podría estar trabajando entre 68 a 64 kilos y con eso empezaría a desarrollar su masa muscular. También algo interesante son los rangos acorde a qué tipo de estímulo estamos más enfocados o nos dará un resultado más determinante. Por ejemplo, si estamos pensando en trabajar en un rango entre el 90 al 85%, nos enfocaremos más a un estímulo de fuerza mayor. Si trabajamos entre el 80 al 70%, estaremos trabajando un estímulo de fuerza, pero solamente elevado. Si estamos trabajando en un rango del 65 al 60%, solamente estaremos en un estímulo de fuerza menor. Por lo cual, dependerá su objetivo, su split, la importancia que le estén dando a cada uno de estos rangos, su objetivo a mediano, corto y largo plazo. Es interesante entender por qué si nosotros estamos buscando incrementar, probablemente si estamos buscando pasar de este 85 a 100, necesariamente tendremos que bajar nuestro volumen de entrenamiento, obviamente aumentar nuestras calorías, jugar más con estos rangos del 80, 85, 90, darle cierta importancia al 95, que nos esté preparando ya para llegar de mejor forma a este 1RM y poderlo superar. Sin embargo, si nosotros no estamos tan interesados en desarrollar nuestra fuerza al máximo, porque recordemos que si nosotros estamos constantemente trabajando en estas intensidades, lo más probable es que nuestro desarrollo hipertrófico no sea el más óptimo y presentemos ciertos dolores, sobre todo articulares, que puedan mermar nuestra recuperación. Sin embargo, siempre lo más importante es qué estás buscando, cuál es tu objetivo. Por lo cual, una vez que nosotros determinamos nuestro 1RM, es importante entender en qué percentil de fuerza estamos. Como les comenté, ustedes pueden calcular esto directamente o pueden hacerlo con una calculadora. En internet hay varias, la pueden buscar, la que más les agrade.
pueden comparar incluso y ver si hay mucha diferencia, o incluso creo que hay una aplicación que se llama 1RM que les ayudará. Sin embargo, esta escala no siempre es muy conocida, no es muy popular. Sin embargo, sí nos da una idea del parámetro de fuerza que nosotros estamos desarrollando, por lo menos en este ejercicio, y nos da una perspectiva comparativa con una población. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si esta persona en este momento, no sé, quizás con 6, 7, 8, 9 meses de entrenamiento, quizás un año, independientemente del tiempo, aunque será importante para determinar si vamos avanzando correctamente o no, o tenemos que hacer mejoras para optimizar su marca, si es lo que le importa a la persona, porque también cabe recalcar que no necesariamente porque nosotros movamos más kilos en este ejercicio se traduce a más hipertrofia, más desarrollo del pectoral, más desarrollo de los tríceps, más desarrollo de los deltoides anteriores, etcétera, etcétera. Sí existe desarrollo, pero recordemos que en algún punto hay una mayor preferencia entre la fuerza o hipertrofia. Es decir, si desarrollamos nuestra fuerza de manera pura, estamos muy enfocados a eso, no necesariamente se traduce en hipertrofia muscular a su máximo esplendor. ¿Vas a desarrollar hipertrofia? Por supuesto, eso es innegable. Simplemente que, hablando de términos de desarrollo hipertrófico, estética, probablemente no será lo más óptimo ni lo mejor. Por otra parte, si desarrollas hipertrofia muscular, vas a desarrollar fuerza, no vas a desarrollar el máximo nivel de tu fuerza. Sin embargo, si estás optimizado o preparado para en algún momento pasar a desarrollar o buscar esa fuerza máxima. Es importante que entendamos eso porque esto va a ir acompañado de nuestros objetivos, sobre todo a largo plazo. Entonces, no es necesario que nosotros obtengamos la mayor o el mejor puntaje si no es lo que estamos buscando, pero sí nos ayudará esta tabla y este análisis para entender de manera general en qué percentil estamos y si podemos mejorar. Recordemos que aunque no necesariamente estemos buscando la mejora de la fuerza, mejorar en el percentil sí se traduce de alguna u otra manera en mejor salud, en mejor desarrollo muscular, etcétera, etcétera. Entonces, supongamos que esta persona tiene 25 años, quizás lleva entrenando 6 meses, pesa 85 kilos y su 1RM es de 85. Su fuerza relativa, que no es otra cosa que la división de su 1RM entre su peso, nos da un punto de fuerza relativa. Nosotros buscamos en estas tablas el 1 acorde a su edad, en este caso son 25 años y entra de 20 a 29. En esta primera parte de la tabla está referenciada a hombres, en esta a mujeres, y nos da un valor que de 1. Entonces buscamos el 1. Lo más próximo es, podemos determinar que está o entre el 40 o el percentil 50. El percentil 50 significa que es la media, es decir, pues si lleva 6 meses entrenando y tiene un percentil de 1, probablemente nos hable de que va por un camino correcto. Obviamente tendríamos que hacer la prueba quizás en 6 meses, 3 meses o acorde a lo que ustedes puedan determinar y ver si hay alguna evolución positiva. Si dentro de quizás 3 meses su 1RM sube a 95 y él disminuyó su peso a 80, podemos ver que su fuerza relativa pasó de 1 a 1.19, por lo cual lo pone ya muy cerca de un percentil 70, que significa que está por encima de la media. ¿Ok? Entonces esto nos habla de progreso, de desarrollo. Al disminuir el peso probablemente perdió tejido adiposo, ganó masa muscular, desarrolló más fuerza en los músculos del pectoral, del hombro, del tríceps. Entonces esto nos habla de que la metodología que estamos empleando, los ejercicios, etcétera, etcétera, va por buen camino porque se traduce directamente en una prueba y seguramente en su estética corporal. Sin embargo, si después de cierto tiempo,
quizás 6 meses o un año, esta persona pasa por diversos ciclos e incluso disminuye su 1RM a 85 o regresó, pero quizás viene previo a una competición o post, es decir, tuvo un desequilibrio, tuvo una baja de peso considerable, o está en una fase de déficit calórico, pero incluso bajó algunos kilos. Podemos ver que su fuerza relativa se mantiene en 1.10, lo cual lo acerca al 60. Sí bajó su fuerza relativa, pero se entiende que probablemente es porque viene de una fase de déficit calórico, probablemente dejó de asistir al entrenamiento, no estuvo comiendo bien, o algo nos habla ahí de que hubo algo en lo que su fuerza disminuyó y su peso, ¿ok? Pero si esta persona se mantuvo constante, quizás pues fuimos muy estratégicos en decidir en qué momentos hicimos el 1RM, estaba muy enfocado, era un ejercicio que le importaba mucho, y por el contrario bajó de peso, eliminó más tejido adiposo y su 1RM pasó de 95 a 105 kilos, quizás en el año 2 de entrenamiento, pues vemos que ya su fuerza relativa es de 1.36. Y aunque él ya empezó en 25 años y después de 2 años ya está en 27, pero sigue dentro del mismo parámetro, vemos que ya su fuerza relativa se fue a 1.36. Ya casi está en el percentil 80, es decir, ya está ya está por encima de la media, lo cual nos habla de que esta persona ha tenido un desarrollo óptimo en este ejercicio. Entonces, esta es una manera en la que ustedes pueden empezar a hacer comparativas, mediciones en cuanto a su 1RM, cómo va progresando, y saber si van por un camino correcto o un camino equivocado. Espero que les sirva, espero que, tomen más conciencia de esta escala, de su aplicabilidad, de cómo lo pueden emplear si ustedes están interesados en usar el 1RM. No les recomiendo que se fíen meramente en los kilos que están moviendo. Sí es importante que progresemos a lo largo del tiempo, pero regularmente está muy acompañado con factores como el descanso, nuestro volumen de entrenamiento, si estamos en una fase isocalórica, hipercalórica, hipocalórica, usamos un Minicut. Es bien importante que entiendan esto, dependiendo de su fase, de su mesociclo, de las calorías que estén comiendo, esto va a repercutir directamente en el volumen de entrenamiento que puedan soportar, en las cargas, en las intensidades. Entonces, si por ejemplo esta persona está a 3 meses de una competencia de culturismo, probablemente bajó incluso más de peso a 75 y su 1RM se fue a 80, se entiende que su fuerza relativa sea de 1.7 y que esté incluso por debajo o esté en la media, porque muy probablemente esté comiendo muy pocas calorías, no sea el momento más inteligente para hacer esta prueba, por lo cual debemos de ser estratégicos al momento de hacer estas comparativas y no solamente hacerlas por hacer. Esto siempre pensando en que queremos ser más estratégicos, inteligentes, progresiones a mediano y largos plazos. Si solo queremos hacer algún reto o algo para un evento de corto alcance, bueno, quizás no es necesario hacer estas comparativas ni tener más data, pero si estamos más serios a un largo plazo, sí será interesante. Y por último, no es necesario que nosotros añadamos este ejercicio a nuestra programación. Es muchas veces impactante o es muy motivador saber cuántos kilos podemos cargar en este ejercicio, pero recordemos que es más importante para nosotros la especificidad, por lo cual en algunos mesociclos probablemente lo tengas que quitar, en otros los vas a añadir, le vas a dar más importancia, en otros los vas a relegar. Y si constantemente haces estas comparativas, 1RM y tu fuerza relativa, probablemente vas a ver muchas alteraciones. Sin más, les agradezco. Cualquier duda, déjenlo en los comentarios. Muchas gracias. Hasta la próxima.